Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 171, se avecinan problemas, la invasión de la Gran Rata. La formación del capítulo de Marines Espaciales fue un proceso complejo y multifacético. Por ejemplo, la estructura organizativa del capítulo incluía el establecimiento de varias compañías, cada una de las cuales constaba de un centenar de guerreros con funciones operativas distintas. Estas compañías se clasificaron en compañías de veteranos, compañías de batalla, compañías tácticas, compañías de asalto, compañías de devastadores, compañías de reconocimiento y más. Esta estructura requirió un gran número de armamento, equipo y apoyo logístico. Además, el capítulo contaba con especialistas que proporcionaban apoyo en el campo de batalla, liderazgo espiritual y una destreza de combate devastadora. Estos roles incluían bibliotecarios, capellanes, tecnomarines y boticas. Toda la empresa consumió una cantidad significativa de mano de obra y recursos. Afortunadamente, estos esfuerzos progresaban a paso firme, y sus respectivos monasterios estaban a punto de terminarse. Actualmente, la principal preocupación de Idan era la flota. Una vez establecido el capítulo, necesitaban naves nodrizas y barcazas de combate. Construir nuevos buques desde cero ya no era una opción. A regañadientes, Idan decidió asignar 2 de los 3 cruceros de la Armada a los capítulos, a pesar del costo. Cada capítulo recibió un crucero junto con un puñado de fragatas de escolta. La Armada aún conservaba el Dream, asegurando que su fuerza de combate permaneciera en gran medida intacta. Los 2 cruceros fueron rebautizados como Fury of the Void y Shadow of War. Ambos sufrirían modificaciones en el puerto espacial, equipado con las instalaciones necesarias para servir como naves insignia de los capítulos. Esta fue la asignación inicial de recursos para los capítulos. El hecho de que pudieran adquirir barcos más grandes en el futuro dependía de sus propias capacidades de desarrollo. Una vez que se estableció el marco fundacional para los capítulos, Idan ya no necesitó intervenir directamente. Los maestros de capítulo y sus equipos asesores guiarían a los capítulos hacia adelante. Después de aprobar los documentos relacionados con el capítulo en su datapad, Idan los envió y se recostó en el sofá, disfrutando del servicio de sirvientas. Por fin pudo tomarse un descanso. El trabajo relacionado con los capítulos estaba completo. Desde aquí, funcionarios de los Ministerios del Interior, Guerra y Logística supervisarían la ejecución de los planes. Este era el privilegio de ser el único gobernante, su voluntad era ley, implementada sin demora. Incluso si caprichosamente decidiera llevar a su vasto séquito de sirvientas y secretarias a un viaje a nado a la luna, los preparativos se completarían de la noche a la mañana. Sin embargo, tal poder tenía sus peligros. Si Eden alguna vez fuera corrompido por el caos, no habría nadie que lo detuviera, y Urt se convertiría en un infierno viviente. Por lo tanto, se complació solo moderadamente, evitando el riesgo excesivo. Después de descansar un rato, Idan instruyó a las sirvientas que se fueran. Tenía un horario vespertino para inspeccionar el progreso del entrenamiento de los marines espaciales. En los campos de entrenamiento. El rugido de las espadas de cadena resonó en el aire. Auge. 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 Figuras vestidas con armaduras de color azul profundo, rojo fuego y oro oscuro se movían con precisión y furia. Los maestros del capítulo Duke y Prue trabajaron juntos contra el capitán Keil de la Guardia del Trueno. A pesar de su pesada servoarmadura, sus movimientos eran ágiles y precisos. Sus intensos combates dejaban imágenes residuales, chispas volando con cada enfrentamiento. Los obstáculos en el campo de entrenamiento fueron borrados a medida que se desarrollaba la batalla. Un mortal atrapado en este enfrentamiento ni siquiera se daría cuenta de lo que había sucedido antes de ser destrozado. Un relámpago psíquico crepitante salió disparado, destruyendo una pared dañada y golpeando hacia su objetivo. Keil desvió el rayo psíquico con su espada de cadena y cargó hacia Prue,
enviándolo volando con un golpe devastador. Sintiendo el peligro, lo esquivó justo a tiempo. Al segundo siguiente, llovieron ráfagas explosivas que arrasaron el área que acababa de abandonar. El enorme Volter de Duke rugió, desatando una tormenta de fuego contra la posición de Kale. Kale respondió con bombas de fusión, lo que obligó a Duke a detener su asalto. El calor abrasador de la explosión derretida derritió un enorme agujero en el suelo del campo de entrenamiento. Solo el choque de estos tres combatientes convirtió el campo de entrenamiento en un campo de batalla, que se asemejaba a las secuelas de un bombardeo de artillería pesada. Maldita sea, realmente están haciendo todo lo posible. Idan, que acababa de llegar, se estremeció al verlo. Un combate tan intenso era peligroso. Si alguien perdía el control, podía terminar en un desastre, especialmente para Prue. Si algo le sucediera, el subcapítulo de Eden, cuidadosamente alimentado, sufriría mucho. Pero entrenar sin realismo tampoco era una opción. En el campo de batalla, los enemigos no se contendrían. Después de observar por un rato, Idan les ordenó que se detuvieran. Al revisar los datos de entrenamiento, señaló varias lesiones entre los nuevos reclutas en los últimos meses, incluidos algunos casos graves. Afortunadamente, ninguna de las lesiones puso en peligro la vida, requiriendo solo unos días de descanso. Los resultados del entrenamiento pusieron de manifiesto una clara disparidad entre los ángeles del vacío y los ángeles de la guerra. Los ángeles de la guerra generalmente no podían igualar a los ángeles del vacío. Sin embargo, ninguno de los dos grupos pudo enfrentarse a la Guardia del Trueno. Según los datos, se requerían al menos 5 guerreros para manejar a un solo Guardia del Trueno. Los benditos señores del capítulo, Duke y Prue, podían derrotar individualmente a un Guardia del Trueno. Pero incluso ellos necesitaban unir fuerzas para mantenerse firmes contra Kale. La victoria sin arriesgar sus vidas era incierta. Después de escuchar los informes de los evaluadores, Idan suspiró, mirando el campo de entrenamiento destrozado. Decidió enviar a los guerreros a la subcolmena para entrenar, matando 2 pájaros de un tiro limpiando su entorno. La colmena subterránea abarcaba una vasta área, aproximadamente equivalente a las colmenas superior e inferior combinadas. Estaba infestado de criaturas mutantes y monstruosidades del caos. A lo largo de los años, el Distrito Real había ido despejando gradualmente la subcolmena, asimilando su población no mutada. Aún así, solo se había limpiado 1/10 parte de la colmena. El Distrito Real ahora trataba el despeje de la colmena subterránea como parte del régimen de entrenamiento de la Legión de la Tormenta. Incluso la Academia Leal a menudo enviaba cadetes allí para ejercicios prácticos. Señor Salvador, inteligencia urgente. ¿Cuál es la situación? Idan frunció el ceño. El informe personal del secretario general señala la gravedad de la cuestión. Hace 5 minutos, el tribunal solicitó refuerzos al Ministerio de la Guerra. Han sido atacados, hay una mutación en la subcolmena. Le entregó a Idan un datapad que contenía el informe detallado. La expresión de Idan se oscureció mientras revisaba los datos. Esta fue la primera solicitud de ayuda del tribunal en una década. De Ville había liderado personalmente un equipo en la subcolmena para investigar la escalada de ataques desde la colmena inferior. A pesar de que su equipo estaba mejorado genéticamente, capaz de rivalizar con los soldados humanos de élite, el enemigo debe haber sido formidable como para necesitar refuerzos. Podría ser una invasión de los demonios del caos. Idan murmuró para sí mismo, con la preocupación nublando sus pensamientos. El desarrollo de Urt no había hecho más que empezar, no podía resistir tal devastación. Al seguir leyendo, los ojos de Idan se abrieron en estado de shock. Gran rata. El informe detallaba un ataque de un gran grupo de hombres rata mutantes. Estos hombres rata mostraron inteligencia y corearon el nombre de Gran Rata durante la batalla. Eden, a diferencia de otros, reconoció el nombre. La Gran Rata era la deidad patrona de los hombres rata, una vez un dios del caos que rivalizaba con Korne, Tzench, Slanes y Nurgle. Aunque estaba latente desde el fin de los tiempos, su existencia nunca había cesado realmente. Si sus seguidores hombres rata hubieran abierto un portal de disformidad, podrían haber emergido en Urt. Más vale prevenir que curar. Idan declaró inmediatamente a Urt en estado de guerra, movilizando todas las fuerzas para un combate de alta intensidad. La Guardia del Trueno,
los ángeles del vacío y los ángeles de la guerra fueron enviados para apoyar al tribunal en la subcolmena. Su misión era erradicar la amenaza de manera rápida y decisiva. La rápida reproducción de los hombres rata representaba un peligro significativo. Mientras tanto, la Legión de la Tormenta estaba completamente movilizada. En cuanto a la armada, esperaban nuevos desarrollos ya que los grandes barcos no podían operar dentro de la subcolmena. Pronto, docenas de naves de asalto se lanzaron desde el Distrito Real, dirigiéndose hacia los ascensores de transporte de la ciudad colmena y hacia la subcolmena. Subcolmena montaña de basura. En un palacio subterráneo en expansión. El hinchado jefe hombre rata, Rata Pie Grande, estaba sentado sobre un trono de chatarra. Royendo una mano humana fresca, se deleitaba en la adoración de sus seguidores hombres rata y en el servicio de sus concubinas. Después de terminar su comida, Rata Pie Grande se puso de pie, moviendo su vientre hinchado. Este fue su momento de gloria. Había acumulado una fuerza de guerreros hombres rata capaces de rivalizar con los soldados humanos. Con tal poder, estaba listo para vengarse del mundo humano que le había hecho daño. Con un chillido penetrante, la Rata Pie Grande emitió su grito de guerra. Ataca el débil mundo humano. Capítulo 172, el enjambre de hombres rata. Rechinar. En el momento en que el jefe Rata Pie Grande emitió su grito de guerra, los guerreros hombres rata debajo del trono estallaron en frenesí, levantando sus toscas armas y rugiendo. Guerra. Devora a los humanos débiles. Salve Rata Pie Grande. Los guerreros hombres rata eran imponentes y musculosos, con grotescos globos oculares verdes que cubrían sus cabezas y cuerpos. Técnicamente hablando, todos eran descendientes de Bigfoot Rat. Rata Pie Grande había nacido en el laboratorio de ingeniería genética del caos de Joseph Hoffman, con características prominentes del caos. La característica más llamativa eran los horribles globos oculares esparcidos por todo su cuerpo, un rasgo transmitido a su descendencia. A medida que los vítores resonaban en el palacio, todo el distrito de la montaña de basura de la subcolmena cobró vida. Los hombres rata salieron de sus madrigueras, reuniéndose en masa. La mayoría de los guerreros hombres rata eran mutantes horribles, con muchos de sus globos oculares pudridos. A algunos les faltaban extremidades debido a la endogamia extensiva, lo que resultaba en graves defectos genéticos. Sin embargo, nada de esto disminuyó su vitalidad. Los guerreros hombres rata vestían armaduras toscas y oxidadas y llevaban escudos, espadas y lanzas que no coincidían mientras se reunían en una formación desorganizada pero amenazante. Entre la horda, se destacaron varios guerreros especializados. Artilleros Ratling, armados con grandes ametralladoras improvisadas hechas de chatarra. Lanzallamas ratas, equipado con tanques de combustible y máscaras antigas. Ratas psíquicas, envueltas en túnicas negras, irradiando energía psíquica. Ratas suicidas, pequeñas y enjutas, con el cuerpo cubierto de explosivos. Incluso escuadrones de caballeros rata montados en grotescas ratas mutantes estaban presentes. El ejército también incluía máquinas de guerra improvisadas. Lanzadores de bombas de radiación, arrastrados por ratas mutantes más pequeñas. Tanques rata blindados, arrojando humo negro mientras avanzaban pesadamente. Estas armas, improvisadas con los desechos de la montaña de la basura, eran toscas y propensas a funcionar mal. Durante su montaje, una rata mutante montada por un caballero rata rolló el tanque de combustible de una rata lanzallamas cercana. La fuga de combustible se incendió, convirtiendo a la desafortunada rata en una bola de fuego viviente. Rechinar. La rata en llamas corrió frenéticamente, propagando el fuego a otros hombres rata antes de detonar un grupo de ratas suicidas cercanas. Auge. La explosión arrastró a docenas de hombres rata, inundando la zona con extremidades chamuscadas. El conductor de un tanque de ratas blindado, que se asomaba por la escotilla, estaba salpicado de sangre. En lugar de perturbarse, el conductor lamió la sangre de su cara, saboreando el manjar. El caos apenas perturbó a los hombres rata. Para ellos, tales accidentes eran tan rutinarios como comer carne podrida y dormir. Simplemente se burlaban de la desgracia de las víctimas. A pesar de estos contratiempos, la horda de hombres rata pronto se reunió con toda su fuerza. Docenas de guardias de ratas llevaron el trono de rata Bigfoot desde el palacio subterráneo, y el jefe inspeccionó con orgullo su ejército, ignorando las explosiones y percances ocasionales. Rechinar.
Atacar. Rata Pie Grande rugió la orden. Las unidades de vanguardia ya habían logrado un éxito significativo, y ahora era el momento de un asalto a gran escala. El enjambre de hombres rata pisotearía todo en el mundo humano. La horda avanzó como una marea negra, inundando hacia la salida de la subcolmena. Sentado en el trono en el centro del ejército, los ojos de Bigfoot ardían con un profundo odio. Débil mundo humano, recuerda este día. La gran rata Pie Grande ha descendido y gobernará este planeta. Vosotros, debiluchos, os arrastraréis a mis pies aterrorizados. La tribu mutante. En un campamento mutante, figuras grotescas se reunieron alrededor de una fogata, desgarrando la carne de su última presa, un grupo de carroñeros. Estos pobres humanos habían sobrevivido a duras penas en la subcolmena, solo para convertirse en alimento para los mutantes. Los mutantes desgarraron y devoraron la carne mientras resonaban los gritos de los carroñeros. Su líder, royendo un cráneo, de repente sintió que algo andaba mal. El suelo temblaba. Rugiendo, el líder arrojó la calavera a un lado y agarró un enorme garrote con púas. Los otros mutantes siguieron su ejemplo, armándose y preparándose para defender su territorio. Esta era la tribu más grande y poderosa de la zona, cualquier enemigo lo suficientemente tonto como para desafiarlos terminaría en sus vientres. Mientras cientos de mutantes corrían hacia las puertas del campamento, aullando de sed de sangre, se congelaron en estado de shock. Extendiéndose hasta el horizonte había un enjambre interminable de hombres rata. La cacofonía de sus chillidos agudos atravesaba los oídos de los mutantes como cuchillos. Eran los hombres rata. El terror se apoderó de los mutantes cuando se dieron cuenta de que escapar era imposible. La horda de hombres rata avanzó como un maremoto, abrumando el campamento en unos momentos. Cuando el enjambre pasó, no quedó nada más que huesos manchados de sangre. El ejército de hombres rata no se detuvo, avanzando hacia su objetivo final, el mundo humano. Un derive puesto de avanzada de la Academia Leal. La estación de suministros temporal de la Academia Leal se alzaba contra un imponente muro de metal, uno de los millones de pilares de soporte que sostenían la vasta superestructura de la ciudad colmena. El puesto de avanzada era un salvavidas vital para los cadetes que se entrenaban en la subcolmena, ya que proporcionaba suministros y protección para garantizar su seguridad. Ratatatat. Los cañones automáticos ardían, escupiendo fuego mientras acribillaban a docenas de hombres rata que cargaban, reduciéndolos a pedazos sangrientos. Rechinar. Pero más hombres rata se abalanzaron sobre ellos, abrumando sus números a las defensas. Los cañones automáticos se sobrecalentaban por el uso prolongado, sus cañones brillaban al rojo vivo antes de finalmente atascarse. Aprovechando la oportunidad, la artillería de los hombres rata destruyó los cañones. En realidad, los cañones ya eran casi inútiles. El puesto de avanzada había agotado sus municiones y acababan de dispararse las últimas rondas. Mantén la línea. No dejes pasar a estas malditas ratas. En el perímetro, docenas de guerreros mejorados por el tribunal y guardias de la Academia Leal lucharon desesperadamente para repeler a los invasores. A pesar de sus esfuerzos, algunos hombres rata rompieron las defensas, cargando hacia el corazón del puesto de avanzada. Fueron rápidamente cortados. Los rayos láser de alta energía dejaron agujeros humeantes en sus cuerpos. La figura responsable era un hombre alto vestido con túnicas negras y pesadas servoarmaduras inquisitoriales, De Ville, el gran inquisidor del tribunal. De Ville empuñaba una pistola de plasma con una precisión mortal, masacrando a cualquier hombre rata que rompiera la línea. De pie como un escudo ante los cadetes, los protegió con su vida. Días antes, mientras investigaba la subcolmena, De Ville había recibido noticias de este puesto de avanzada. Los cadetes de la Academia Biogene se habían encontrado con mutantes durante su entrenamiento. De Ville había corrido al puesto de avanzada para investigar, solo para encontrarlo bajo el asedio de un enjambre de mutantes hombres rata inteligentes y organizados. Al darse cuenta de la inmensa amenaza, informó inmediatamente de la situación y solicitó refuerzos. Sin embargo, ni siquiera él había previsto la magnitud de la invasión. Oleada tras oleada de hombres rata asaltaron el puesto de avanzada, sin dar tregua a los defensores. Ahora, el puesto de avanzada estaba casi sin suministros y municiones. La expresión de Ville era sombría mientras miraba a la interminable horda de afuera. A este ritmo, las defensas caerían en 10 minutos, y todos los humanos que se encontraran dentro serían masacrados.
Capítulo 173, Los ángeles descienden. Chirrido. Un imponente guerrero hombre rata, de más de 2 metros de altura y vestido con una armadura pesada, entró en el campo de batalla con una presencia opresiva. Los hombres rata circundantes chillaron de emoción, bajaron la cabeza y se hicieron a un lado para despejar su camino. Zarpazo. 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 El guerrero hombre rata avanzó con pasos pesados y deliberados hacia la línea defensiva de la estación de suministros. Las balas impactaron en su gruesa armadura, chisporroteando inofensivamente a medida que rebotaban, incapaces de penetrar sus defensas. A medida que se acercaba a la línea, la velocidad del guerrero hombre rata aumentaba. Concentra el fuego en el objetivo de alta amenaza. Los guerreros mejorados del tribunal ajustaron inmediatamente su puntería, desatando una ráfaga de potencia de fuego sobre el guerrero hombre rata acorazado. Las balas llovían como una tormenta, pero el blindaje reforzado las rechazaba con facilidad. Sin armamento pesado, romper una protección tan densa era casi imposible. Incluso las pocas balas que lograron perforar su armadura solo causaron heridas superficiales, lo que enfureció aún más a la bestia. Rugido. El guerrero hombre rata bramó, bajando la cabeza y cargando como un tanque contra la línea defensiva. Evadir. Los guerreros se apresuraron a ponerse a cubierto. Auge. El guerrero hombre rata rompió las barricadas, lanzando escombros por los aires y levantando una nube de polvo. ¡Ah! Los gritos resonaron cuando la bestia rompió las defensas. Cuando el polvo se asentó, el guerrero hombre rata se puso de pie, agarrando a un guerrero mejorado con sus enormes garras. El desafortunado soldado había sido empalado, con la sangre brotando de su boca. A pesar de sus heridas fatales, el guerrero levantó desafiante su arma y disparó una ráfaga en el casco del guerrero hombre rata. Pero los disparos fueron inútiles, el casco grueso y sellado ofrecía una protección completa. El guerrero hombre rata se burló, apretando su agarre. Los humanos. Débil. El guerrero soltó un grito de agonía mientras sus camaradas redoblaban su fuego, solo para ser abatido por un hombre rata más pequeño que se escabullía a través del caos. Con desdén, el guerrero hombre rata descartó a su víctima, arrojando el cuerpo a un lado como basura, y levantó un enorme martillo de guerra con púas. Zarpazo. El arma se desplomó, reduciendo al soldado caído a pulpa. Levantando su martillo empapado de sangre, el guerrero hombre rata rugió. Ataca, mis parientes. Mata a todos los humanos. Los defensores restantes sintieron un escalofrío en sus corazones. Sin refuerzos a la vista, atrapados en las profundidades de la subcolmena, no tuvieron más remedio que luchar hasta la muerte. Sin embargo, en el fondo, quedaba un rayo de esperanza. De acuerdo con el sagrado códice de la redención, si mantenían la línea y se negaban a ceder, la salvación vendría. El gran Salvador enviaría ángeles para librarlos del mal. Alguien gritó. Mantén la línea. La salvación vendrá. Por el Salvador. Los defensores se recuperaron, obligándose a mantenerse firmes y continuar la lucha. Pero el asalto de los hombres rata se hizo más feroz. Liderados por el guerrero con armadura, rompieron la línea de fuego y descendieron sobre las trincheras. Cada vez más defensores caían ante las garras y las armas de los hombres rata. El guerrero hombre rata, después de haber roto la línea defensiva, cargó ahora hacia el corazón de la estación de suministros. Sus agudos sentidos captaron el aroma de la carne fresca e inmaculada, los niños. Para los hombres rata, estos cuerpos jóvenes e impolutos eran un raro manjar. Zapear. Un láser abrasador golpeó la armadura del guerrero hombre rata, brillando débilmente de color verde tras el impacto. Pero el disparo no penetró, dejando solo una marca carbonizada. Inútil. El guerrero hombre rata se burló. Las runas protectoras inscritas por sus sacerdotes protegían su cuerpo de cualquier daño. Blandiendo su martillo, destrozó a todos los defensores a su paso, dejando solo extremidades destrozadas y charcos de sangre. Su objetivo era claro, los cadetes de la Academia Leal. Niños, quédense atrás. De Ville, el gran inquisidor, se paró protector frente a los cadetes. Los cadetes representaban el futuro de Urt, y el Códex de la Redención exigía su seguridad por encima de todo. De Ville disparó su pistola de plasma sin descanso, golpeando al guerrero hombre rata varias veces. El intenso calor derritió partes de su armadura,
quemando la carne que había debajo. La bestia aulló de dolor, pero siguió adelante. Por el Salvador. Cuando su pistola de plasma se sobrecalentó y falló, DeVille la descartó y sacó su espada de poder, su campo de energía crepitando a la vida. A pesar de carecer de mejoras genéticas, el bendito cuerpo de DeVille lo hizo más fuerte que la mayoría de los guerreros mejorados. Con un rugido decidido, cargó contra el guerrero hombre rata. Los dos chocaron, DeVille esquivó hábilmente un golpe de martillo y cortó el abdomen de la bestia. El campo de energía de la espada de poder atravesó la armadura pesada con facilidad. Pero la herida no fue mortal, y el guerrero hombre rata se enfureció aún más. Sus garras de acero atravesaron a DeVille, solo para ser desviadas por el campo de energía de su armadura. Sin embargo, los repetidos golpes pronto abrumaron a las defensas. Zarpazo. Con un golpe de martillo crepitante con energía verde, el guerrero hombre rata destrozó el campo de energía de DeVille y lo envió volando contra una pared de metal. DeVille se deslizó hasta el suelo, con la sangre brotando de su boca y nariz. Maldito mutante. Luchó por levantarse, con las manos ensangrentadas resbalando contra la pared. El daño interno era demasiado severo, ya no podía luchar. Sosteniendo el colgante del Salvador alrededor de su cuello, DeVille se lamentó. Tan cerca. Ya no puedo ofrecer mi lealtad al Salvador. El guerrero hombre rata se cernía sobre él, gruñendo. Humano. Estás muerto. Pronto, serás comida para ratas. La mirada tranquila de DeVille se encontró con la de la bestia, con una leve sonrisa en su rostro. Lamento decepcionarte. Prepárense para morir. El guerrero hombre rata gruñó con furia. ¿Qué dijiste? La respuesta de DeVille no se hizo esperar. ¿Por qué? El Salvador ha enviado a sus ángeles. Vaya. El sonido de los barcos de asalto cortando el aire llenó el campo de batalla. Zarpazo. 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 3 figuras vestidas con servoarmaduras carmesí aterrizaron ante DeVille, bloqueando el avance del guerrero hombre rata. Sus motivos dorados de alas angelicales brillaban a la luz del fuego. Los ángeles de la guerra habían llegado. Con sus ornamentadas armaduras adornadas con símbolos sagrados, los marines espaciales exudaban un aura de invencibilidad. Su sola presencia reavivó la esperanza en los defensores. El Salvador ha enviado a sus ángeles. Mata a estos bastardos rata. Carga. Apoyados por los ángeles de la guerra, los defensores se unieron y lanzaron un feroz contraataque. El señor del capítulo Plu lideró a los ángeles de guerra en la batalla, con la misión de rescatar a los defensores de la estación, especialmente a DeVille y a los cadetes de la Academia Leal. Plu asintió a DeVille antes de volverse para mirar al guerrero hombre rata. 2 ángeles de guerra se separaron, uno administró ayuda médica de emergencia a DeVille, mientras que el otro protegió a los cadetes. Plu dio un paso adelante para enfrentarse al imponente guerrero hombre rata. La bestia vaciló, su confianza vaciló ante el gigante carmesí. Dio un paso atrás instintivamente y luego rugió de frustración. Muere, humano. El guerrero hombre rata blandió su martillo con todas sus fuerzas. Estruendo. Plu atrapó el golpe sin esfuerzo, su brazo inmóvil. Imposible. El miedo se apoderó del guerrero hombre rata mientras intentaba retirarse, pero ya era demasiado tarde. Con un puñetazo atronador, Plu cedió en el casco de la bestia, con sangre verde brotando de la herida. Agarrando al guerrero hombre rata por el cuello, Plu lo elevó en el aire. Muere, abominación. ZZZZT. Un relámpago psíquico brotó de la mano de Plu, engullendo al guerrero hombre rata. El alto voltaje cocinó su carne y acabó con su vida en instantes. La batalla terminó en menos de 10 segundos. Mientras la horda de hombres rata se revolvía de miedo, más ángeles de la guerra descendieron de los cielos. Usando pistolas Volter y espadas de cadena, los ángeles aniquilaron sistemáticamente a los hombres rata con fría precisión. La vanguardia del hombre rata no tenía a dónde huir. La muerte era su único destino. Subcolmena pasaje abandonado. En la entrada de un túnel abandonado, 20 ángeles del vacío y 40 ángeles de la guerra estaban en formación. Su misión era impedir que el ejército de hombres rata llegara a la colmena inferior o superior. El sonido de los chillidos se hizo más fuerte y la marea negra de hombres rata apareció en el horizonte, avanzando como un tsunami. Los ángeles del vacío en el frente estrellaron sus lanzas contra el suelo,
activando sus campos de desintegración. Rugieron al unísono. Por el mundo celestial. Capítulo 174, el miedo y los recuerdos. Con el leve temblor del suelo, el abrumador enjambre de hombres rata avanzó. Al frente estaban los caballeros hombres rata, cada uno de casi 2 metros de altura y vestidos con armaduras pesadas. Unidos en formación, levantaron sus lanzas y espolearon a sus grotescas ratas mutantes para que cargaran contra las filas de los ángeles del vacío. En circunstancias normales, una fuerza terrestre sin vehículos pesados ni armas tendría dificultades para contrarrestar a una caballería tan fuertemente blindada. Pero sus adversarios eran los ángeles del vacío, cada uno de los cuales medía al menos 2,5 metros de altura. Desde el principio, Idan le había encargado al maestro artífice que diseñara una armadura adaptada a los físicos genéticamente mejorados de Duke y los otros guerreros del vacío. La servoarmadura de los ángeles del vacío fue reforzada con placas adicionales y capas de ceramita, lo que los hizo parecer gigantes de color azul oscuro con armadura pesada. Inflexibles como montañas. Frente a la caballería que cargaba, los ángeles del vacío no se inmutaron. En su lugar, activaron los sistemas estabilizadores de sus botas, anclándose al suelo. Levantando sus lanzas, se prepararon para enfrentarse a la carga de frente. Auge. Los caballeros del hombre rata chocaron con los ángeles del vacío. La mayoría fueron empalados por las lanzas de los ángeles del vacío, mientras que unos pocos lograron hacer contacto directo, solo para encontrarse estrellándose contra una pared de metal vivo. La inmensa fuerza del impacto mató a muchas de las ratas mutantes, lanzando a sus jinetes por los aires con los huesos destrozados. Sin inmutarse por el ataque, los ángeles del vacío desmembraron metódicamente a los caballeros hombres rata y sus monturas. Sus lanzas, con puntas de hojas envueltas en campos de desintegración, cortaban la tosca armadura de los hombres rata como mantequilla. Después de que el asalto de caballería flaqueó, la horda de hombres rata avanzó con toda su fuerza. En respuesta, los hombres rata desplegaron sus catapultas, lanzando bombas incendiarias negras recubiertas de aceite. Los ángeles del vacío desactivaron inmediatamente sus estabilizadores, reposicionándose rápidamente para evadir el bombardeo entrante. Mientras tanto, los hombres rata dieron rienda suelta a sus unidades especializadas. Chirrido, chirrido, chirrido. Ratas suicidas, cargadas con explosivos volátiles, cargaron contra los ángeles del vacío, con el objetivo de derribarlos en ataques kamikaze. Pero las ratas suicidas nunca llegaron muy lejos. Los ángeles de guerra, estacionados en posiciones estratégicas, les dispararon con precisión milimétrica, detonando los explosivos prematuramente y matando a decenas de hombres rata cercanos. Auge. Un tanque Ratman improvisado disparó un solo proyectil antes de ser destruido por una granada propulsada por cohete. La metralla resultante destrozó a docenas de hombres rata cercanos. Desde un punto de vista a varios kilómetros de distancia, un ángel de guerra recargó otro cohete y apuntando sistemáticamente a amenazas de alto valor. Momentos después, destruyó un lanzador de bombas de radiación. Con los ángeles de la guerra proporcionando fuego de cobertura, los ángeles del vacío lanzaron una contraofensiva. Cargando contra el corazón de la horda de hombres rata, apuntaron a nodos de comando clave. En medio de la suciedad, el pus y la corrupción, los ángeles del vacío se volvieron cada vez más feroces. Su fuerza y velocidad aumentaron, cortando al enemigo como monstruos imparables. Esta fue la marcada diferencia en las épocas tecnológica y táctica. La rudimentaria tecnología y las tácticas de guerra de los hombres rata no eran rival para los ángeles del vacío. A 20 kilómetros centro de comando Ratman. Sentado en su trono, Rata Pie Grande mordisqueaba un trozo de carne fresca, un tributo de sus fuerzas de vanguardia. La carne impoluta era un manjar raro, absolutamente irresistible. Una vez que los humanos fueron conquistados, Rata Pie Grande planeó establecer corrales para criar humanos, asegurando un suministro interminable de carne fresca. La sola idea lo llenó de emoción. Rechinar. Una rata exploradora regresó, chillando su informe desde las líneas del frente. Rata Pie Grande escuchó y permaneció inmutable. Escupiendo un fragmento de hueso, se burló cruelmente. Envía más guerreros. Ahoga a esos malditos humanos en un mar de carne. Para Bigfoot Rat, estas pequeñas pérdidas fueron insignificantes. Las capacidades reproductivas de los hombres rata no tenían parangón.
Las ratas hembras daban a luz continuamente, y sus crías consumían cualquier cosa, contaminantes, carroña, incluso desechos radiactivos, que crecían rápidamente en la vasta colmena. A lo largo de los años, la progenie de Bigfoot Rat se había multiplicado a decenas de millones. Incluso durante la guerra en curso, su número siguió creciendo. Incluso si eso significaba sacrificar legiones en oleadas, los humanos podían verse abrumados. A sus órdenes, más oleadas de hombres rata se dirigieron hacia las líneas del frente. Primeras líneas. Duke y sus guerreros lucharon valientemente en medio de la interminable marea de hombres rata. Pero la implacable embestida comenzaba a desgastarlos. Los marines espaciales sabían que su papel no era derrotar a los hombres rata por completo, sino agotar sus fuerzas tanto como fuera posible. Mientras Duke continuaba su asalto, un grito de guerra resonó desde el flanco. Por el emperador. El estruendo de las bocinas electrónicas y la espesa nube de humo negro anunciaron la llegada de refuerzos. Soldados con armaduras pesadas y unidades mecanizadas entraron en el campo de batalla, aplastando a los hombres rata bajo su avance. Masiva infantería pesada, parecida a máquinas de guerra, vadeó el enjambre, dejando ríos de sangre y vísceras a su paso. Detrás de ellos, miles de mechas centinelas se unieron a la refriega, cada uno equipado con lanzallamas. Chorros de llamas rugieron por el campo de batalla, incinerando a los hombres rata por cientos. La llegada de refuerzos sumió a la horda de hombres rata en el caos. Aprovechando el momento, Duke reunió a sus guerreros para un golpe decisivo. Cumplida su misión de bloqueo, era hora de ejecutar la siguiente fase de la operación. Los ángeles del vacío avanzaron como flechas, atravesando la horda hacia el centro de mando del enemigo. Simultáneamente, los ángeles de la guerra desenvainaron sus espadas de cadena y cargaron desde sus posiciones, rugiendo sus gritos de guerra. Por el Sol de Oro y el Salvador. Al igual que Duke, su objetivo era claro: eliminar las defensas antiaéreas del centro de mando del hombre rata. Haciendo caso omiso de todos los obstáculos, los ángeles del vacío y los ángeles de la guerra corrieron a velocidades vertiginosas, rompiendo el perímetro antes de que los hombres rata pudieran reaccionar. Centro de comando de Ratman. Deténganlos. Rata Pie Grande bramó, ordenando a sus guardias de élite que interceptaran a los intrusos. Pero ya era demasiado tarde. Los ángeles del vacío y los ángeles de la guerra desmantelaron las defensas antiaéreas, destruyendo los cañones de radiación y matando a los comandantes de las ratas psíquicas. Con las defensas comprometidas, las naves de asalto descendieron de los cielos, desplegando a la Guardia del Trueno directamente en el centro de mando. Los cañones de radiación restantes dispararon inútilmente, incapaces de evitar la retirada de los barcos. Dentro del centro de mando, la Guardia del Trueno se dividió en escuadrones, rodeando el trono de Bigfoot Rat desde múltiples direcciones para evitar su escape. Los guardias de élite del hombre rata plantearon poco desafío, cayendo rápidamente ante los gigantes con armaduras doradas. A medida que la Guardia del Trueno se acercaba, Rata Pie Grande sintió que un miedo se apoderaba de su corazón. Los recuerdos volvieron a inundarme, recuerdos de su época como espécimen de laboratorio en los experimentos del caos de Joseph. Una vez que fue una rata gris despreocupada, había sido infundida a la fuerza con la esencia del caos, soportando un dolor insoportable y mutaciones grotescas. Años de tortura y abuso lo dejaron sintiéndose pequeño e impotente. Esos días habían quedado atrás, o al menos eso pensaba. Convirtiéndose en el rey rata, había ascendido al poder, decidido a no volver a ser débil. Su sueño de conquistar el mundo humano y volverse invencible ahora parecía ridículamente ingenuo. La visión de la Guardia del Trueno acercándose le devolvió la misma impotencia que sentía como una rata de laboratorio. La Rata Pie Grande tembló, abrumada al darse cuenta de que había subestimado enormemente a la humanidad. Los rápidos avances de Idan no habían dejado espacio para que el rey rata tuviera éxito. Su fracaso era inevitable. Liderados por Keil, la Guardia del Trueno irrumpió en la sala del trono, rodeando al tembloroso rey rata. Capítulo 175, Preparativos para la guerra, objetivo, capital sectorial. La sala del trono estaba llena de las extremidades cortadas de la Guardia Real del Hombre Rata. El resto de los hombres rata de alto rango, intimidados por la abrumadora presencia de la Guardia del Trueno, no se atrevieron a dar un paso adelante para proteger a su rey. Los más astutos aprovecharon la oportunidad para huir.
El ataque imperial había llegado tan rápido que no se pudo enviar ningún mensaje para advertir al resto del ejército del hombre rata fuera del centro de mando. Incluso si se hubiera enviado una advertencia, el ejército no habría regresado a tiempo. Este era el sello distintivo de la estrategia imperial: destruir las defensas antiaéreas del enemigo y luego desplegar fuerzas de élite para decapitar su estructura de mando. La Guardia del Trueno había rodeado el trono y se estaba acercando. Como los guerreros más poderosos del Salvador, esta misión no fue un desafío para ellos. Keil se mantuvo cauteloso. El Salvador había enfatizado la seriedad de esta incursión del hombre rata y exigió su máximo esfuerzo. Por lo tanto, la Guardia del Trueno se había preparado meticulosamente, desplegándose con toda su fuerza para la misión. Para conservar su fuerza, habían evitado los enfrentamientos anteriores, asegurándose de estar en óptimas condiciones para el golpe decisivo. Pero ahora, frente directamente a los mutantes hombres rata, una pregunta persistía en la mente de todos los guardias del trueno. ¿Es esto? Los hombres rata parecían mucho más débiles de lo previsto. Incluso sin estrategia, la Guardia del Trueno se sentía segura de que podía atravesar al ejército de un extremo al otro. En cuanto al rey rata, escapar era imposible. A pesar de la facilidad de la tarea, mantuvieron su disciplina, estrechando gradualmente el cerco. Keil activó el campo de desintegración en su espada de cadena, su expresión solemne mientras se acercaba al trono. Este era el supuesto enemigo aterrador que había preocupado al Salvador. Mientras tanto, la rata Pie Grande se quedó paralizada, temblando mientras los oscuros gigantes dorados se acercaban. La desesperación y el agotamiento consumían su corazón. ¿Por qué los humanos son tan aterradores? El arrepentimiento llenó la mente del rey rata. Si hubiera sabido que los humanos eran tan formidables, nunca habría escuchado a sus consejeros y declarado la guerra. Desgraciadamente, esos mismos consejeros aduladores ya se habían dispersado como cobardes. Aceptando su destino, Rata Pie Grande decidió enfrentar el final con dignidad. Había vivido una vida extraordinaria y ya no tenía ganas de huir. Reuniendo su coraje, el rey rata renunció al trono. Los globos oculares negros que cubrían su cuerpo se abrieron de golpe y sus músculos se hincharon grotescamente. Transformándose en un imponente gigante rata de 3 metros, rugió. Rata Pie Grande nunca se rendirá. Con un grito desafiante, se abalanzó sobre el guardia del trueno. Distrito Real Ministerio de Guerra. Idan estaba ocupado coordinando los preparativos para la guerra total. Si era necesario, estaba preparado para liderar personalmente la carga. La primera oleada de refuerzos ya había llegado a la subcolmena. Millones de milicianos blindados y casi 10 millones de soldados de la Legión de la Tormenta se estaban reuniendo, programados para llegar al anochecer. Los acompañaban vehículos pesados y armamento avanzado. Después de todo, esta era la Gran Rata, una deidad del caos de la disformidad. Había que extremar las precauciones. El tiempo apremiaba, no se podía permitir que la marea de ratas se extendiera. Cuando Idan finalizó las órdenes de despliegue, recibió un informe de Keil. El mensaje decía que el líder del hombre rata había sido asesinado, que la marea de ratas estaba colapsando y que la amenaza había sido neutralizada. Se adjuntaba información detallada sobre los hombres rata, incluidos los orígenes del rey rata. Según el informe, el rey rata, llamado Rata Pie Grande, fue una creación del caos del laboratorio de la traidora familia Hoffman durante las guerras de Reconquista. Al leer el informe, Idan no pudo evitar murmurar. Rata Bigfoot. Seriamente. Rata Pie Grande. Fue una confusión vergonzosa. En el gótico bajo, las palabras para pie y cuerno sonaban similares, lo que llevó a la confusión. Es cierto que Idan había estado ansioso al escuchar el nombre de Gran Rata, lo que provocó su movilización masiva para contener la amenaza. Ahora, al darse cuenta de que era una reacción exagerada, suspiró aliviado. Justo cuando estaba contemplando cómo reducir la operación, un oficial del Ministerio de Guerra se acercó con una actualización: el ejército principal estaba listo para desplegarse en cualquier momento. Idan sintió una punzada de incomodidad. La batalla ya había terminado y el ejército aún no se había ido. Señor Salvador. El oficial pareció desconcertado por el silencio de Idan. Después de una breve vacilación, Idan decidió proceder con el despliegue. Habían llegado hasta aquí, era una oportunidad para limpiar a fondo la subcolmena.
La fuerza masiva descendió a la colmena subterránea en oleadas, con la tarea de una purga a gran escala. Sus objetivos incluían eliminar a los hombres rata restantes, exterminar a las tribus mutantes y erradicar cualquier monstruosidad oculta del caos. Bajo el mando de Idan, Urt se embarcó en una amplia campaña para purificar la subcolmena. La operación se extendió a través de la colmena principal y sus 3 subcolmenas, librándolas de todas las amenazas. Aunque el esfuerzo fue inmenso, erradicó los peligros potenciales para el futuro del planeta. Cuando las fuerzas principales se retiraron, trajeron de vuelta grandes cantidades de recursos salvables y recuperaron poblaciones, lo que proporcionó un impulso significativo a la recuperación de Urt. Mientras tanto, millones de drones de limpieza automatizados se quedaron atrás para continuar purificando el entorno de Underive. Idan estaba satisfecho con los resultados. Los aviones no tripulados eran notablemente eficientes y autosuficientes. De acuerdo con el plan, solo quedaría una pequeña porción de la subcolmena, un área amurallada del tamaño de una pequeña ciudad. Esta zona sería fuertemente vigilada y reutilizada como campo de entrenamiento para la Academia Leal y los reclutas militares. También serviría como sitio para ejercicios prácticos y experimentos relacionados con la bioingeniería. 2 años después. Residencia Espire, oficina del gobernador. Idan revisó los documentos relacionados con el estado de la subcolmena. El Ministerio del Interior había presentado una propuesta para reubicar a 10 millones de personas en las secciones limpias de la subcolmena. Con las mejoras ambientales graduales, partes de la colmena subterránea se habían vuelto habitables. El plan era establecer asentamientos, estabilizar la región y evitar que volviera a convertirse en un caldo de cultivo para el caos. Satisfecho con el progreso, Idan centró su atención en los informes de colonización de otros mundos. La flota de colonización había llegado al planeta Kanda, estableciendo una pequeña ciudad minera. La empresa avanzaba sin problemas. El planeta carecía de signos de civilización humana o corrupción del caos, albergando solo vida silvestre peligrosa que, intrigantemente, era comestible y deliciosa. El Ministerio de Agricultura solicitó personal para estudiar y domesticar a estas criaturas. Idan aprobó la petición, sintiéndose optimista. Con la subcolmena asegurada y un suministro constante de recursos, podría concentrarse en planes más ambiciosos. Emitiendo un decreto de guerra, Idan declaró a Urt en plena movilización para una gran campaña. En 8 años, el objetivo era la capital del sector, Matira. Una vez que Matira fue capturada y la fe se extendió por todo el sector, Idan aprovecharía el poder de la creencia para sacar la puerta de Blackstone de la disformidad. Esto le otorgaría a Urt los medios para trascender la sombra del imperio. A medida que se promulgó el decreto, todas las instituciones y fuerzas militares de Urt comenzaron rigurosos preparativos. El incumplimiento de sus objetivos antes de que comenzara la campaña daría lugar a severas sanciones. Sector Capital Matira. Dentro del palacio del gobernador, Jaalis, el corpulento gobernante de Matira y autoproclamado emperador Mario IX, se desplomaba en su trono mecánico como una montaña de carne. Los funcionarios de la corte permanecieron en silencio, demasiado asustados incluso para respirar. El cadáver de un desafortunado subordinado en el suelo enjollado servía como una sombría advertencia. La causa de la furia de Jaalis radicaba en un informe. 3 años antes, M42.014, una flota fiscal de Matira había sido aniquilada en el sistema Urt. Hirviendo de rabia, Jaalis bramó: «Malditos traidores. Se enfrentarán a la aniquilación». Capítulo 176, la figura en el trono. Jaalis descargó su furia, y el suelo ganó varios cuerpos sin vida más de sus sirvientes. Cada vez que perdía el control de sus emociones, el trono mecánico que se había convertido en parte de su cuerpo siempre se volvía difícil de contener. Los brazos mecánicos incrustados en el trono estrangularon a las frágiles y hermosas sirvientas a su lado. Sin embargo, nadie le prestó atención. Era algo común. Estos sirvientes no eran más que productos desechables. Martila, con una población de billones de habitantes, contaba con un suministro interminable de tales asistentes. Finalmente, antes de que el último sirviente pudiera ser asesinado, Jaalis logró reprimir sus emociones y ofreció una rara disculpa. «Disculpa, querida. La ira siempre nubla mi juicio. Detesto este sentimiento». Controló los brazos mecánicos para liberar a la niña temblorosa y le hizo un gesto para que se fuera. «Sí,
Su Majestad. La niña reprimió su miedo, se inclinó temblorosa y se retiró al palacio de servicio detrás del trono mecánico. Pero eso no significaba que estuviera a salvo. Bajo este monarca voluble, la muerte podía descender sobre ella en cualquier momento. La matanza y el terror fueron las herramientas que Jaalis utilizó para mantener su dominio. Creía firmemente que solo a través del miedo podría perdurar el gobierno. Recuperando la compostura, Jaalis sonrió y preguntó a los funcionarios de la corte y a los nobles cómo tratar con los rebeldes malditos. Los funcionarios, cuyos corazones habían estado acelerados, comenzaron a calmarse. Se devanaban los sesos para proponer estrategias, con la esperanza de complacer a su gobernante. Cualquiera que se atreviera a ofrecer respuestas poco entusiastas, o permitiera que Jaalis sospechara de falta de sinceridad, estaría cortejando a la muerte. La deslealtad era un crimen imperdonable. Su Majestad, propongo que enviemos inmediatamente a toda la flota para destruir por completo Urt. Bajo el trono mecánico, un noble corpulento bramaba con fingido celo. Los otros cortesanos intercambiaron miradas desdeñosas ante sus palabras. El orador pertenecía a la casa Evira, tristemente célebre por sus aduladores. A través de halagos desvergonzados, este noble se había asegurado el favor de Jaalis. El corpulento noble continuó su apasionada retórica. Solo haciendo que los traidores paguen con sangre se puede demostrar la majestad y la invencibilidad de su majestad, ser inviolables. A mitad de la frase, de repente vio la mirada serpenteante de Jaalis. El noble comenzó a sudar frío, tartamudeando incoherentemente. Había desaprobado su majestad su sugerencia. Aterrorizado, se desplomó de rodillas, temblando, sin atreverse ya a encontrarse con la mirada de Jaalis. Jaalis cambió su enfoque a otra parte, escuchando otras propuestas. Despliega naves de reconocimiento en Urt para evaluar la fuerza del enemigo. Mejora las matrices de defensa planetaria e impone una vigilancia de alta intensidad en el sistema de capitales para evitar incursiones enemigas. Al mismo tiempo, todas las fuerzas armadas debían prepararse para la guerra. Después de discutir los diversos asuntos, Jaalis hizo señas para que el tribunal fuera desestimado. Cuando todos se fueron, la vasta corte real guardó silencio, dejando solo a Jaalis sentada en el trono mecánico. Malditos traidores. ¿Cómo lo hicieron? Jaalis apretó los dientes, sus ojos parpadeaban de miedo. La flota que había sido aniquilada incluía 3 cruceros y más de 20 fragatas. Tal fuerza se encontraba entre las principales potencias militares de Martila. Y, sin embargo, había sido borrado sin hacer ruido. Esto indicaba que Urt poseía el poder para destruir una flota de tal magnitud. Enviar una flota de acorazados era la única forma de reprimirlos. Furioso como estaba, Jaalis se encontró perdido. Por supuesto, quería despachar la flota y destruir Urt. Pero no pudo. Sin el uso de la disformidad, se necesitarían 4 o 5 años, o incluso más, para llegar y regresar de Urt. Enviar a la flota lejos dejaría a su planeta vulnerable. Tampoco podía acompañar a la flota. Si dejaba el planeta, ¿quién podría decir si seguiría siendo suyo a su regreso? Los nobles intrigantes, los malditos cultistas y los campesinos rebeldes siempre trataron de usurpar su gobierno. Fantaseaba con matarlos a todos. Jaalis ni siquiera se atrevió a alejarse de su trono. Los numerosos intentos de asesinato habían dejado cicatrices en su cuerpo, lo que lo obligó a depender de aumentos mecánicos para mantener su vida. La sombra de esas experiencias lo perseguía, amplificando su paranoia y miedo. Cuando había empezado todo. Sentado en silencio, reflexionó. Él, Jaalis Marlo, un prodigio de la casa Marlo, había sido una vez un querido gobernador de sector. Benévolo y racional, era ambicioso y estaba decidido a traer prosperidad a su sector. Incluso para un gobernador mejorado, administrar un sector de 10 planetas era mucho más desafiante de lo que había imaginado. Pero a pesar de la carga, Jaalis había disfrutado de sus deberes. Creía que su genio podía cumplir la misión del emperador. La ominosa profecía sobre el tirano de la casa Marlo que se encuentra con un destino sombrío en el trono. No era un tirano. Si llegara a morir, sería por agotamiento en el trono. Esa absurda profecía terminaría con él. Bajo el gobierno de Jaalis, el sector Gouli floreció. La vida mejoró para sus habitantes, quienes comenzaron a alabarlo como un gobernante compasivo. Pero en algún momento,
el Administratum de Terra elevó el diezmo del sector. Jaalis había escrito para cuestionar esto, preguntando si el aumento era razonable. La respuesta fue cortante: el desarrollo del sector justificaba mayores contribuciones al imperio. No podía argumentar en contra de esto. Tampoco tenía autoridad para hacerlo. El peso aplastante de los impuestos imperiales hizo que Jaalis cayera de rodillas. A pesar de sus mejores esfuerzos, el déficit persistió. Para hacer frente a la situación, abolió sus leyes laborales e impuso condiciones más duras a la población. La carga se extendió por todos los planetas del sector. El trabajo de alta intensidad, el desplome de los ingresos y el aumento de los impuestos se convirtieron en la norma. Para agravar el problema, muchos trabajadores fueron reclutados en la Guardia Militar. Surgieron hambrunas en algunas regiones y la gente comenzó a morir de hambre. Aunque las protestas eran inevitables, Jaalis no tenía ninguna explicación. Su único recurso fue desplegar las FDP y la fuerza imperial para reprimir las revueltas. Pero los levantamientos crecieron en número. Desesperado, Jaalis pidió clemencia al Administratum. La respuesta fue burlona. Dile a los pieles verdes, a los tiránidos o a las fuerzas del caos que causen menos daño a las flotas imperiales y a los soldados. La carta también llevó la supervisión de las fuerzas del orden imperiales a su sector. Al no tener otra opción, siguió aplicando duras medidas. A medida que aumentaban las protestas en las ciudades colmena, sus gritos le resultaban irritantes. Desmanteló sus reformas educativas, sustituyendo las escuelas por capillas dedicadas al emperador. Ahora bien, solo la fe ciega podía pacificar al pueblo. La ignorancia es una virtud. Incluso los Jaalis creían que solo el divino emperador podía salvarlos. Pero la situación empeoró. El populacho lo maldijo como a un tirano, reviviendo la terrible profecía. El tirano del sector Gouli tendría un final espeluznante en el trono. Bajo una presión cada vez mayor, Jaalis ya no podía dormir, ni siquiera con medicamentos. Cuando lo hacía, las pesadillas lo atormentaban. Soñaba con traidores que se deleitaban mientras yacía sangrando en el trono. La paranoia lo consumía. ¿Por qué la gente no podía entenderlo? Los levantamientos se multiplicaron. Incluso los nobles se oponían abiertamente a él. Jaalis, impotente y sin esperanza, rezó al emperador. Gran emperador, estoy perdido. Por favor, guíame por el camino correcto. Pero sus oraciones quedaron sin respuesta. La desesperación echó raíces. Bajo una inmensa presión, Jaalis tropezó con sus oraciones. De repente, el frío cosmos se volvió cálido y acogedor, y sus súplicas fueron respondidas, una y otra vez. En medio de su confusión, Jaalis fue testigo de una entidad magnífica. Una figura imponente estaba sentada sobre un trono de bronce. Capítulo 177, Revelación del Dios de la Sangre. Era la colosal figura carmesí sentada en el trono de bronce el emperador. Ya no importaba. Para el perdido e indefenso Jaalis, todo lo que buscaba era una respuesta. Quería conocer el camino a seguir, una forma de escapar de su situación actual. La magnífica entidad no dijo nada, pero Jaalis recibió las respuestas que anhelaba. Cada pregunta que planteaba tenía una respuesta. Las respuestas fueron sorprendentemente simples. ¿Qué debo hacer con esos campesinos ignorantes e ingratos? Matar. ¿Cómo debo lidiar con la oposición rebelde? Matar. ¿Qué debo hacer con los problemas que no puedo resolver? Matar. Matar, matar, matar. Con cada oración, cada problema encontraba una solución perfecta. Siguiendo la guía de este gran ser, Jaalis expandió drásticamente su agencia secreta de inteligencia y sus fuerzas de represión. Aplastó al populacho rebelde con una determinación férrea. Cualquiera que se atreviera a protestar, incluso con una sola palabra, era arrastrado a la plataforma de ejecución y decapitado públicamente. Alentó a los ciudadanos a denunciar los actos de deslealtad. La falta de denuncia se consideraba igual a culpa. Para aquellos lo suficientemente audaces como para amotinarse, siguieron sangrientas masacres. Las cabezas rodaron en tropel. El pueblo fue golpeado por el miedo, silenciado para que obedeciera. Trabajaban más duro que nunca porque incluso aflojar o golpear se consideraba una deslealtad al imperio. Las fuerzas de represión identificaban y ejecutaban rutinariamente a los perezosos, junto con sus familias,
en las plataformas de ejecución. Los resultados fueron efectivos. Las revueltas fiscales fueron sofocadas y se reanudó la producción. La reducción de la población y el aumento del suministro de almidón ayudaron a mitigar la hambruna. Bajo estas medidas, Jaalis fue capaz de cumplir con las demandas fiscales del imperio a tiempo. Gracias a la excepcional aplicación de los diezmos, superando las expectativas en calidad, Jaalis incluso recibió elogios de las autoridades imperiales. Se dio cuenta de lo fácil que era resolver problemas. La gobernabilidad se volvió notablemente simple. Todo lo que se necesitaba era matar. Incluso los nobles ya no se atrevían a oponerse a él públicamente. La oposición fue ejecutada silenciosamente por los guardias de palacio que Jaalis había creado en secreto. Todos los problemas parecían Saalukianavals a través de la matanza. Por supuesto, la mirada de la gente hacia él cambió. El odio y la rabia dieron paso al puro terror. Jaalis desestimó esto como un costo necesario. Sin obstáculos, el sector comenzó a mostrar signos de recuperación. La hambruna disminuyó, las invasiones senos fueron repelidas y, aunque la gente sufrió en condiciones brutales, ya no se morían de hambre en las calles. El costo fue solo la vida de algunos. Pero esta paz fue efímera. La ira reprimida finalmente se volvió contra Jaalis. Los nobles y los rebeldes se unieron, lanzando múltiples intentos de asesinato. Intentaron envenenamientos, tiroteos, bombardeos, nada estaba fuera de la mesa. Durante una inspección, atacantes suicidas armados con explosivos de alto rendimiento lo atacaron. Sin embargo, Jaalis sobrevivió a todos ellos. Hasta que los traidores lo consiguieron. La asesina era la persona en la que más confiaba, su esposa. Nunca se dio cuenta de cuándo la habían convertido. En su dormitorio, ella hundió una espada envenenada en su cuerpo mientras dormía. El dolor agudo despertó a Jaalis. Mirando a su amada esposa, solo vio odio, locura y miedo en sus ojos. ¿Por qué?, preguntó, con voz temblorosa. Ella gritó de furia, apuñalándolo una y otra vez. «Muere, tirano». En ese momento, todo lo que quería era matar al monstruo. ¿Por qué? En su ira, Jaalis la estranguló hasta la muerte. No podía comprender por qué su amada lo había traicionado. ¿Por qué? Aturdido, recordó vagamente que había ejecutado a muchos de sus parientes. Las razones se le escapaban ahora. Ya no importaba. Estaba muerta. Forcejeando, Jaalis trató de pedir ayuda, pero se encontró paralizado, su voz silenciada por la herida en su garganta. El dormitorio estaba sellado por la noche, y los guardias del palacio apostados fuera de la puerta permanecían inconscientes. El sistema de alarma había sido desactivado. Significaba que no llegaría ninguna ayuda. Jaalis yacía en un dolor insoportable, esperando la muerte aterrorizada. Se sintió agraviado e indignado. ¿Por qué la gente no podía entender sus luchas? ¿Por qué estos malditos campesinos no pueden ver los desafíos que enfrenta el sector? No merecen la muerte esos nobles corruptos e indolentes. Deberíamos abandonar los impuestos y el servicio militar obligatorio, permitiendo que los senos asolen el sector. Sin mí, el gran Marlo IX, este planeta sufriría pérdidas mucho mayores. Jaalis no era tonto. Había revisado innumerables registros de colapsos planetarios. Sabía que, sin cambios, el sector Gouli acabaría corriendo la misma suerte que otros innumerables mundos imperiales. Bajo la doble presión de los impuestos y la invasión, sería aniquilado. Entonces nadie sobreviviría. El sector Gouli necesita a su gobernante. No puedo morir. Esta condena lo mantuvo con vida. Se aferró a la vida, soportando horas agonizantes hasta que los guardias del palacio, al notar que algo andaba mal, lo descubrieron al día siguiente. Jaalis fue llevada de urgencia para recibir tratamiento de urgencia, sobreviviendo gracias a su fuerza de voluntad. Pero las graves lesiones y el veneno habían destruido irreparablemente su sistema circulatorio. Se volvió dependiente de los sistemas mecánicos de soporte vital y desarrolló un miedo abrumador a la muerte. A partir de entonces, Jaalis nunca abandonó el trono mecánico. Su cuerpo se volvió grotescamente obeso, apenas de forma humana, hundiéndose profundamente en el enorme trono. Con una altura de 5 metros, el trono estaba equipado con avanzados sistemas de soporte vital, intrincados conjuntos defensivos y armas. Nadie podía asesinarlo ahora.
Pero no fue suficiente. Necesitaba guerreros más poderosos. Solo a través de más matanzas y miedo se podría garantizar su seguridad. Millones de personas fueron reclutadas bajo el disfraz del diezmo, muriendo en experimentos secretos. Aunque la tasa de éxito fue abismal, Jaalis logró crear más guardias de palacio. Planeó una purga mayor. Aunque el imperio se abstuvo ostensiblemente de interferir en el gobierno del gobernador, el comportamiento errático de Jaalis fue reportado, llamando la atención de la Inquisición. Llegó un inquisidor. Cuando la nave inquisitorial sobrevoló Martila, Jaalis se inquietó. Curiosamente, el barco partió poco después de aterrizar. Si uno pudiera rastrear sus registros de navegación, descubriría que el inquisidor se había desviado a Urt. Allí, pereció en una tormenta disforme provocada por la Gran Grieta. La llegada de la grieta cortó la conexión del sector con el imperio, dejando al sector Gouli solo para enfrentarse al caos y a los senos. Con el aumento de las energías del caos, proliferaron cultos y levantamientos en Martila. De repente, Jaalis se dio cuenta de que la terrible profecía se estaba cumpliendo. Para sobrevivir, tuvo que consolidar su poder. En nombre del gobernador del sector, Jaalis convocó a funcionarios de todas las instituciones imperiales del planeta para discutir contramedidas contra la calamidad disforme. Durante el banquete que siguió a la reunión, se produjo una brutal masacre. La sangre empapó las alfombras blancas. Posteriormente, Jaalis se hizo con el control absoluto del sector y sus flotas. La oposición fue completamente purgada. Bajo su gobierno, el sector Gouli continuaría sobreviviendo y desarrollándose. Nadie podía desafiar su autoridad. Hasta ahora. Había aparecido la mayor amenaza para su gobierno, el gobernador de Urt, Idan Grant. Ese maldito advenedizo. En el palacio vacío, Jaalis rugió desde su trono mecánico, su voz era un eco electrónico distorsionado. Recordaba vagas impresiones de Idan Grant. El hombre había seguido una vez al antiguo gobernador de Urt a un banquete en Martila, un tonto lascivo, frívolo e inútil. ¿Cómo había desarrollado un poder tan aterrador en poco más de una década? Y no estaba Urt ya en declive. Para aliviar la carga fiscal de Martila, Jaalis había trasladado en secreto gran parte de los impuestos del sector a Urt. No podía imaginar los cambios en Urt, pero una cosa era segura, la guerra se acercaba. Necesitaba más poder para reprimir las crecientes rebeliones y hacer frente a la guerra que se avecinaba. Su Majestad. Un tecnosacerdote vestido de negro entró en el palacio y se inclinó bajo el trono. Su voz rebosaba de emoción. Finalmente estás listo para iniciar el plan. Juro por el dios de la sangre que tendrás a los guerreros sedientos de sangre más perfectos. Capítulo 178, la misión del barco misionero. Los guerreros sedientos de sangre eran una forma avanzada de bioingeniería, que superaba con creces las capacidades de los guardias del palacio. Sin embargo, debido al uso de rituales de sangre prohibidos, el proceso exigía un costo exorbitante en vidas y estaba plagado de variables incontrolables. Jaalis despreciaba todo lo que estuviera fuera de su control, al igual que sus propias emociones erráticas. Los riesgos del proyecto eran igualmente significativos. Si el imperio lo descubría, las represalias serían catastróficas. Así, años atrás, Jaalis había sellado la tecnología. Pero ahora, enfrentado a una amenaza cada vez mayor, ya no podía permitirse el lujo de dudar. Además, el imperio ya no podía interferir con Martila. Podía llevar a cabo libremente cualquier experimento humano o emplear cualquier técnica prohibida sin restricciones. Fijando una mirada fría en el tecnosacerdote vestido de negro, Jaalis ordenó: Ve. Usa tus habilidades como prometiste. Si fallas, conoces las consecuencias. El tecnosacerdote sonrió con una expresión retorcida, sus ojos carmesí rebosantes de emoción apenas contenida. Se había preparado para este momento durante años, y ahora su gran creación finalmente se daría a conocer al mundo. Todo procederá como tú deseáis, mi señor. Con una elegante reverencia, se retiró. La corte real, tenuemente iluminada, volvió a silenciarse, dejando a Jaalis sola en la oscuridad. Prefería esta penumbra opresiva. Para su visión aumentada, la noche y el día eran indistinguibles. El pesado sonido de su respiración resonó en la sala, los pulmones mecánicos de su trono bombearon más rápido. Jaalis recordó la reunión anterior en el tribunal,
Un rastro de duda afloró en su mente. Aquel adulador de la casa Evira, el tonto gordo, había sugerido desplegar toda la flota de acorazados. Semejante propuesta es profundamente sospechosa. Podría estar en connivencia con los rebeldes. Maldito sea ese cerdo gordo. La ira estalló en el pecho de Jaalis al pensarlo. Pulsó un botón y un guardia del palacio salió de un compartimento oculto, arrodillado ante él. Su Majestad. Ve. Ejecuta a ese tonto de la casa Evira. El guardia asintió y se retiró a las sombras. Los guardias del palacio, compuestos por sombríos asesinos, estaban incrustados en las ciudades colmena, con agentes estacionados en casi todas las propiedades nobles para monitorear sus actividades. Cualquier signo de rebelión o una orden directa de Jaalis podía resultar en una ejecución rápida. Si alguien intentaba resistirse, toda su familia sería erradicada por los guardias del palacio. Este sistema despiadado fue la base del reinado de terror de Jaalis. Nadie se atrevía a desafiarlo. Los que carecían del miedo a la muerte habían perecido hacía mucho tiempo. Por supuesto, este método de gobierno tenía un defecto fatal. Si Jaalis alguna vez perdía su capacidad de infundir miedo, su poder se derrumbaría. La reacción subsiguiente, la rabia reprimida de las masas, lo haría pedazos. Jaalis era plenamente consciente de ello, pero no tenía camino de retirada. Solo una presión implacable, más matanzas y un miedo cada vez más profundo podían sostener su gobierno. Casa Finca Evira. El corpulento noble estaba sentado en su cámara de meditación, temblando de inquietud. Su cuerpo tembló y su rostro quedó marcado por el terror. Cada vez que recordaba la mirada serpenteante del emperador aquella mañana, su corazón amenazaba con detenerse. La mirada del gobernador, otrora amigo de la infancia, se sentía como la mano del diablo agarrando su corazón. De repente, como si tomara una decisión, el noble cerró los ojos con fuerza. Momentos después, una noble preocupada entró en la cámara, solo para dejar escapar un grito espeluznante. Salón de la corte real. La sangre se acumulaba en el suelo y los cuerpos sin vida de algunos sirvientes yacían esparcidos. Habían estado atendiendo a Jaalis, limpiando su cuerpo y cambiándole la ropa para pasar la noche. Las respiraciones de Jaalis se hicieron más pesadas, su mente consumida por un insaciable deseo de matanza. Anhelaba matar, sin cesar y sin parar. Pero no podía sucumbir completamente a este impulso prohibido. Con los últimos vestigios de su racionalidad, Jaalis apretó otro botón. Silbido. Las bombas internas del trono se activaron, inyectando una gran dosis de sedantes especializados en su sistema. A medida que los sedantes surtieron efecto, Jaalis recuperó la compostura. Desde aquella fatídica oración, el deseo de derramamiento de sangre lo había perseguido implacablemente. Pero él era un gobernante, no una bestia. Para reprimir estos impulsos, Jaalis administraba periódicamente dosis masivas de los sedantes, a pesar de que las drogas dañaron gravemente su cuerpo. Después de calmarse, Jaalis sintió una punzada de arrepentimiento. Tal vez no debería haber ordenado la ejecución del noble gordo. Después de todo, la casa Evira era una de las pocas familias que aún le eran leales. Además, la familia siempre había estado bajo vigilancia, por lo que la traición era poco probable. La maldita sed de sangre había vuelto a nublar su juicio, incluso erosionando partes de su memoria. Como gobernante humano, Jaalis se negó a convertirse en una marioneta del caos. Creía que podía controlar sus deseos. En el fondo, se convenció a sí mismo de que simplemente estaba usando un poder prohibido, no sometiéndose a él. Al pedir a la guardia del palacio que rescindiera la orden de ejecución, Jaalis llegó demasiado tarde. Su Majestad, el objetivo está muerto. El guardia añadió. La orden de ejecución no se cumplió. El objetivo se suicidó envenenado y dejó una carta de confesión. Ya veo. Jaalis agarró la carta entregada en una bandeja flotante y le hizo señas al guardia para que se alejara. Su expresión era ilegible. Un recuerdo fugaz salió a la superficie, los días de la infancia pasados con los nobles gordos bajo la atenta mirada de sus mayores, visitando un mundo agrícola. Se habían perseguido unos a otros a través de los campos de trigo y habían observado pirañas de río, una aventura más allá de las ciudades colmena. Las llamas parpadeaban. Sin leer la carta de confesión, Jaalis le prendió fuego. Ya no importaba. El hombre estaba muerto.
Urt, Residencia Spire. Ethan compartió el almuerzo con Sam y Milia en el comedor. El plato principal de hoy fue carne a la parrilla de una bestia Stelov. Los dos niños de 8 años comieron con alegría. Solo en la mesa del tío Eden podían disfrutar de semejantes manjares. La bestia Stelov, una enorme criatura que escupe fuego, había sido descubierta por los colonos de Kanda. Después de confirmar su comestibilidad, los barcos de transporte lo habían traído de vuelta. El Instituto de Investigación Agrícola lo bautizó como la bestia Stelov, declarándolo muy valioso para la agricultura y el consumo. Ethan incluso había ido a ver uno. La criatura medía 11 metros de largo y 6 metros de alto, asemejándose a un T-Rex que escupe fuego. Y sabía fantástico. Al igual que un bistec tierno, estaba jugoso y delicioso. Una vez domesticadas, las bestias serían criadas en masa para proporcionar carne a los soldados y ciudadanos. Ethan también se preguntó si las mejoras genéticas o mecánicas podrían convertirlos en armas biológicas. Imagina un caballero T-Rex, pensó. Después del almuerzo, Ethan envió a los hermanos de regreso a la Academia Loyal Sans, luego se reclinó en una silla para digerir y navegar por su libreta de datos. Según los archivos de la Inquisición, De Ville había comenzado a someterse a una cirugía de bioingeniería. Después de regresar de la subcolmena, De Ville había solicitado el arriesgado aumento de Thunder o Auriar. El procedimiento era costoso y requería un cuerpo santificado para resistir los defectos. Aún así, la tasa de mortalidad se acercaba al 30%, lo que limitaba la expansión del programa. Ethan había considerado rechazar la solicitud de De Ville, pero finalmente la aprobó después de la persistencia de De Ville. Esperaba que su leal subordinado sobreviviera a la operación. En el futuro, la Inquisición se dividiría en ramas especializadas, como el Ordo Malleus, el Ordo Hereticus y el Ordo Senos. Muchos miembros se someterían a aumentos similares para enfrentar mayores desafíos. Después de revisar los documentos de la Inquisición, los pensamientos de Ethan se dirigieron al barco misionero. Debido a la falla de las rutas disformes, la nave tuvo que viajar a velocidades sublumínicas hasta Martila. Después de más de 3 años, deberían llegar pronto. Los fanáticos a bordo de la nave tenían una misión crítica. Más allá de difundir la fe, debían infiltrarse en las ciudades colmena, unir a las facciones rebeldes de Martila y recopilar información sobre las defensas enemigas. Cuando llegara el momento del ataque, sabotearían las matrices defensivas y activarían balizas de navegación psíquica, guiando a la Dreamlight a través de la disformidad hasta Martila. Las naves de la Edad de Oro de la humanidad podían resistir las turbulencias de la disformidad, pero necesitaban balizas de navegación para evitar perderse. Actualmente, el Dreamlight solo podía hacer saltos cortos dentro de un sistema. Viajar a los lugares sagrados del Imperio sin antorchas ni carriles de disformidad llevaría siglos de navegación. De repente, Ethan percibió la información transmitida a través de la red de colmenas por los misioneros. La nave misionera había llegado cerca del espacio aéreo de la capital de Martila. Capítulo 179, Estrellas fugaces. El espacio orbital de Martila. La nave misionera se deslizaba silenciosamente a través del vacío oscuro del espacio. Se activó su sistema de blindaje de energía y los motores funcionaron a una potencia mínima para reducir la posibilidad de detección por parte de otras embarcaciones. Cerca de la ventana de observación del puente, un grupo de santos vestidos con túnicas grises y blancas estaban de pie, mirando el lejano planeta de Martila. La mayor parte de la superficie del planeta estaba cubierta de gris, salpicada de grupos de luces, las ciudades colmena de Martila. Una vez fue el planeta más rico y poblado del sector Gouli, pero ahora estaba en rápido declive. El sufrimiento se había extendido por sus tierras. Los ojos de los santos estaban llenos de reverencia y devoción. Alabado sea el Salvador. El barco ha llegado a la tierra caída predicha en la santa profecía. Las pobres almas de aquí, desprotegidas por la luz del Salvador, están soportando sufrimientos inimaginables. Este era su nuevo campo misionero. La gente de aquí necesitaba la fe del Salvador. La salvación estaba cerca. La nave misionera evitó cuidadosamente los puertos espaciales de Martila y las áreas densamente protegidas por conjuntos de defensa orbital, maniobrando hacia las regiones desoladas del planeta. Prepárense para abordar las cápsulas de aterrizaje. Que el Salvador nos proteja. Un imponente creyente, de pie frente a un mapa holográfico proyectado en la consola, se dirigió al grupo.
Después de inclinarse en oración, los santos se dispersaron para hacer sus preparativos. Descenderían a Martila a través de cápsulas de aterrizaje, desplegándose de forma encubierta por todo el planeta. En el interior de la nave, los sirvientes se movían de un lado a otro, escabulléndose por los pasillos para cumplir con sus deberes. Aparte de los santos misioneros, la tripulación de la nave estaba compuesta principalmente por estos sirvientes cibernéticos, encargados de operar y mantener la nave. De repente, el barco se sacudió violentamente. Muchos santos perdieron el equilibrio y cayeron al suelo, mientras que algunos sirvientes fueron arrojados a la maquinaria, lo que provocó que volaran ráfagas de chispas. El barco está bajo fuego de macrocañones. «Devuelvan el fuego inmediatamente», gritó un santo imponente. Las naves enemigas los habían descubierto. Jaalis había dado órdenes durante mucho tiempo a la armada para interceptar cualquier barco no identificado, especialmente los que llegaban de Urt. Los santos y los servidores se apresuraron a devolver el fuego. Pero el barco misionero estaba mal equipado para el combate. Sus golpes de lanza apenas causaron ondas en los escudos de vacío de las naves enemigas, sin infligir ningún daño significativo. La huida también era imposible. 3 cruceros enemigos y varios barcos de escolta los habían rodeado, convergiendo desde múltiples direcciones. El barco misionero de 1 kilómetro de largo era como un cordero que se extravía en una manada de lobos. La flota enemiga concentró su fuego. Los escudos de vacío de la nave se estremecieron violentamente antes de romperse en una sola salva. Con los escudos bajados, el fuego de interferencia de los macrocañones golpeó la nave, apagando sus motores por completo. Dentro del puente. Los santos intercambiaron miradas silenciosas, con los rostros cargados de resignación. No había escapatoria. El sonido de la fractura del casco del barco y la intensificación de la cacofonía de los disparos se acercaron. Los soldados enemigos habían abordado el barco. «Avance», gritó el capitán de los guardias del palacio, liderando la carga a través de una brecha. Los guardias entraron rápidamente en el barco misionero y se dirigieron hacia el puente. Los disparos estallaron de repente, las balas rebotaron en la servoarmadura del capitán con estrépidos metálicos. Con el ceño fruncido, se volvió hacia los atacantes, con una expresión de desdén. «Este es el enemigo». «¡Qué broma!». Con un suspiro, partió por la mitad a un tosco sirviente, su débil ataque incapaz de arañarlo siquiera. Los guardias del palacio atravesaron fácilmente a los sirvientes defensivos del barco, llegando finalmente al puente. Allí, cerca de 200 santos humanos se arrodillaron en el centro, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas en el pecho como si realizaran un ritual. «¿Qué están haciendo?», murmuró un guardia de palacio, perplejo. Otro guardia se burló: «Apuesto a que están rezando por misericordia». «Llévalos vivos e interrógalos», ordenó el capitán con frialdad. «Usa todos los métodos de interrogatorio que hayas aprendido. Extrae la información que necesitamos de estos fanáticos». Los santos ignoraron a los guardias que se acercaban, aferrándose fuertemente a sus colgantes de Salvador y orando en silencio. «Malditos fanáticos». Frustrado por la espeluznante escena, un guardia levantó su volter y abrió fuego, derribando a varios santos. Sin embargo, los demás permanecieron inmóviles, continuando con sus oraciones. El capitán avanzó a grandes zancadas, agarrando al santo líder y chasqueándole brutalmente el brazo. «Habla. ¿De dónde eres?». El imponente santo levantó la cabeza, su expresión serena y devota. Con una leve sonrisa, pronunció: «Para El Salvador». En ese momento, el cuerpo del santo comenzó a marchitarse rápidamente. El silicio infundido con nanita en su torrente sanguíneo consumió su carne y destruyó su estructura genética. Bajo la mirada desconcertada del capitán, el santo se desintegró en la arena blanca, deslizándose entre sus dedos y dejando solo sus túnicas. «¿Qué está pasando?». Siguieron más gritos de alarma cuando todos los santos restantes se convirtieron simultáneamente en arena blanca. Los guardias del palacio se congelaron, mirando la extraña escena con incredulidad. Este inquietante fenómeno estaba más allá de su comprensión, confirmando que el enemigo no era un enemigo ordinario. Entonces, el barco se estremeció violentamente y sus luces se apagaron. Las luces rojas de emergencia proyectan un resplandor ominoso sobre los rostros tensos de los guardias. Al darse cuenta del peligro, el capitán bramó: «Retirada. Sal de aquí ahora».
Corrió hacia la salida, y el resto de los guardias lo siguieron apresuradamente. Sabían exactamente lo que estaba a punto de suceder. Su emperador favorecía esta táctica, barcos equipados con explosivos ocultos que detonarían si se perdía el control, asegurando la destrucción mutua con el enemigo. Ahora, las tornas habían cambiado, y el enemigo había utilizado esta estrategia contra ellos. Los guardias corrieron para salvar sus vidas. Un minuto más y podrían escapar. Pero ya era demasiado tarde. Auge. Con una explosión ensordecedora, el puente de la nave estalló, desencadenando una reacción en cadena que envolvió a toda la embarcación. Los guardias que huían fueron consumidos por las llamas en los pasillos. En el espacio. Una sorda ráfaga de fuego iluminó el vacío mientras la nave misionera se desintegraba en fragmentos. Los barcos de escolta cercanos, atrapados demasiado cerca, sufrieron daños significativos por la explosión. A bordo del crucero. El comandante de la flota que supervisaba la intercepción observaba la escena en silencio, con el sudor cayendo en su frente. Momentos antes, había enviado un informe de victoria al emperador. ¿Y ahora qué? La atmósfera de Martila. Cientos de cápsulas de lanzamiento similares a torpedos descendieron a través de la atmósfera, dispersándose por varias regiones. La nave misionera había sido un señuelo, su verdadero propósito era proteger el descenso de estas cápsulas protegidas por radar. Evitando las principales defensas, las cápsulas cayeron hacia las desoladas afueras de las ciudades colmena de Martila. A medida que ardían a través de la atmósfera, se parecían a estrellas fugaces. Capítulo 180, la ciudad del tren. Evento de la próxima semana para Warhammer, comenzando como gobernador planetario. 200 PS igual a más un capítulo extra. Las cápsulas de desembarco, parecidas a torpedos, descendían de forma constante, y sus propulsores montados en la base se encendían repentinamente para ralentizar su descenso. Auge. Una cápsula se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo. Cerca de allí, una manada de coyotes mutantes notó el extraño objeto. Babeando y agachados, se arrastraron hacia la cápsula. En este desierto desolado, pocos carroñeros escaparon de la persecución de estos depredadores. Momentos después, la escotilla de la cápsula se abrió y se abrió lentamente. El líder de la manada, oliendo la carne fresca, mostró sus colmillos y saltó dentro. Aullido. Siguió un terrible aullido, y el coyote líder salió volando, aterrizando a varios metros de distancia. Alguien en el interior lo había pateado con una fuerza brutal. El líder de la manada luchó por ponerse en pie, claramente herido. Su hocico estaba abollado y le faltaban varios dientes. La ira ardía en sus ojos. Ningún carroñero humano lo había dañado de esta manera. Convocando a su manada, el líder se preparó para atacar de nuevo. Pero cuando los coyotes cargaron contra la escotilla, rayos de fuego láser estallaron desde el interior, golpeándolos uno por uno. La cabeza del líder estaba chamuscada por los rayos abrasadores, y se desplomó en el suelo con un gemido. De la cápsula emergió un santo misionero con una túnica gris y blanca con capucha. Al levantar su capucha, reveló una cabeza calva inscrita con runas sagradas. El santo se llamaba Fran, uno de los misioneros más devotos y excepcionales de la ciudad santa de Hereda. Su pueblo tenía grandes esperanzas en él, creyendo que podría difundir la luz del Salvador incluso hasta los rincones más lejanos de la galaxia. Apretando el códice del Santo Redentor contra su pecho, Fran contempló la imponente ciudad colmena de acero en el horizonte. Esa era la principal ciudad colmena de Martila, su campo de misión. Sacando un dispositivo de navegación de mano, Fran midió la distancia a la colmena. Aunque parecía cerca, estaba al menos a 2000 kilómetros de distancia. No había otra opción. Para evitar los sistemas de defensa orbital y los conjuntos antiaéreos de las ciudades colmena, las cápsulas tuvieron que aterrizar lejos de las ciudades. Sin interrumpir o desactivar primero estas defensas, cualquier vaina que se acerque a la colmena sería aniquilada. Al igual que Fran, 800 misioneros de Hereda estaban dispersos por las regiones desoladas de Martila. Fran volvió a la cápsula y se ató a la mochila que le había proporcionado la ciudad santa. En el interior había un condensador de agua portátil, suministros de alimentos comprimidos y varias herramientas para sobrevivir y difundir la fe. Al desmantelar la puerta de la cápsula, Fran la convirtió en un trineo de hierro rudimentario. Con un cuchillo,
despellejó a los coyotes mutantes, apilando su carne en el trineo. Con todo preparado, comenzó su arduo viaje hacia la ciudad colmena. La caminata sería agotadora. Fran necesitó atravesar casi 2000 kilómetros de páramo para llegar a las afueras de la ciudad, donde podría idear una manera de infiltrarse en ella y difundir la fe del Salvador. Le llevaría mucho tiempo, pero le sobraba tiempo. Mirando la lejana ciudad colmena, una luz ferviente brilló en sus ojos. Dentro de 8 años, el Salvador descenderá sobre este mundo para librar a su pueblo del sufrimiento. Poco después de que Fran partiera, más coyotes mutantes, atraídos por el olor de la sangre, se reunieron alrededor de la manada. Una vez que Fran estuvo a una distancia segura, el mecanismo de autodestrucción de la cápsula se activó. Al detectar las amenazas que se acercaban, la cápsula explotó violentamente, su metralla mató a muchos de los depredadores. Aterrorizados por la explosión, los coyotes supervivientes se dispersaron por el desierto. Sisear. Una serpiente gris-negra mostró sus colmillos, lista para atacar. Pero al instante siguiente, Fran le clavó un cuchillo afilado en la cabeza. Alabado sea el Salvador. Gracias por este regalo. Agarrando a la serpiente, Fran se regocijó. Su carne le proporcionaría agua y proteínas preciosas. Después de cortarle la cabeza, Fran bebió su sangre para saciar su sed. Su rostro tenía varias cicatrices y su cuerpo estaba marcado por numerosas heridas. Meses de caminata por el páramo, soportando ataques de monstruos y duras condiciones, habían pasado factura. Un ser humano ordinario nunca habría sobrevivido tanto tiempo. El ambiente irradiado y los alimentos infestados de parásitos habrían matado a cualquiera que no estuviera genéticamente mejorado. Pero Fran no era un ser humano cualquiera. Él era Eredan. Aunque clasificados como abhumanos por el Edén, los heredanos eran descendientes de los astutos y llevaban rastros de genes tiránidos, lo que les otorgaba una resistencia superior y capacidades de supervivencia. Sus implantes de silicona nanita los protegían aún más, protegiéndolos contra la radiación, almacenando calor e incluso extrayendo trazas de humedad del aire. Incluso con estas ventajas, Fran se estaba acercando a su límite. Si no encontraba pronto un asentamiento humano, es posible que no sobreviviera. A medida que la desesperación comenzaba a aparecer, el suelo temblaba débilmente bajo los pies de Fran. Las vibraciones se hicieron más fuertes, haciendo que los guijarros rebotaran en el suelo. ¡Hurra! Un largo silbido atravesó el aire cuando un enorme tren de acero, de 4 a 5 metros de altura, apareció a la vista. Corrió hacia la ciudad colmena, un gigante mecánico que atravesaba el páramo. Este era el tren Titán de Martila, utilizado para transportar suministros y tropas entre las ciudades colmena. Alabado sea el Salvador. Fran corrió hacia el tren, con la esperanza de abordar y acelerar su viaje a la colmena. Pero no fue lo suficientemente rápido. El tren pasó rugiendo, su estela lo derribó al suelo y dejó tras de sí una espesa columna de humo negro. Sin inmutarse, Fran no mostró signos de frustración o enojo por la oportunidad perdida. Los misioneros como él eran inquebrantables y serenos, y su fe les permitía soportar el fracaso y el peligro con determinación. Levantándose, Fran continuó por las vías. Creía que seguir los rieles lo llevaría a un asentamiento humano. Después de todo, el tren tendría que detenerse para reabastecerse en el camino. Cuando llegara a ese punto, podría meterse de polizón en el tren y entrar en la ciudad colmena. Ciudad del Tren. Este pequeño asentamiento, aislado en el páramo, albergaba a decenas de miles de personas. Como punto de mantenimiento para el tren Titán, la economía de la ciudad giraba en torno al mantenimiento de la enorme máquina. Los trabajadores de reparación abordaron el tren para inspeccionar y solucionar cualquier problema con la ayuda de los tecnosacerdotes. A cambio, el tren proporcionaba a la ciudad agua, alimentos y pilas de combustible, recursos fundamentales para la supervivencia. Sin embargo, los intervalos entre las llegadas de los trenes se habían alargado debido al sabotaje rebelde de las vías. Como resultado, los recursos de la ciudad estaban disminuyendo. Si bien los residentes podían cazar en el páramo para obtener comida, resolver la escasez de agua era mucho más desafiante. La fuente de agua de la ciudad estaba muy contaminada, causando enfermedades cuando se consumía. Dependían del agua purificada traída por el tren, suministrada por la Asociación de Purificación de Agua de Hive City. Aunque la calidad del agua se había deteriorado, turbia y maloliente,
todavía era potable. Pero con las visitas del tren cada vez más raras, la gente de la ciudad se quedó sedienta y desesperada, rezando por su regreso. Por fin, llegó el tren Titán. Los trabajadores de reparación abordaron ansiosamente, solo para que la Asociación de Purificación de Agua les dijera que su contrato de suministro de agua había sido rescindido. La ciudad había perdido su sustento, el precioso agua que sustentaba la vida. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.